Gloria al Señor. La justicia de Dios en el Cristo. Seguimos con el tema que iniciamos la semana pasada y es acerca de la cita que tenemos en Deuteronomio 16, desde los versículos 18 al 22. Y en esta ocasión vamos a escudriñar sobre los versículos 20 al 22. Deuteronomio 16, 20 al 22. El tema sobre el que estamos meditando es la justicia de Dios en el Cristo, y es el segundo estudio sobre este tema. Leemos juntos la palabra del Señor. Me dice si ya lo tiene, amado. Amén. Dice el versículo 20: la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Oramos al Señor para pedirle a su Espíritu Santo en este estudio de este día. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos. Señor, te adoramos y exaltamos tu precioso nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, por cuyos méritos únicos, incomparables, eternos, preciosos, inefables, Señor, ahora podemos estar en pie en el mismo lugar de tu presencia, Señor, y adorarte en espíritu y en verdad, Señor, recibir la instrucción directamente de ti. Bendito Espíritu Santo, por favor, ministranos de principio a fin, abre nuestro entendimiento, danos sabiduría y revelación en el conocimiento del Cristo. Señor, enséñanos tú, revélanos por favor a Jesús como el Cristo en todo momento. Toma control de palabras y pensamientos, Señor. Lo pedimos por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Quédese en pie, por favor. Que me hacen caso, ya veo que... empezamos con la rebeldía. Bien, amados. Vimos en la última ocasión que en relación con la justicia que nosotros conocemos, la justicia del hombre, las leyes de las naciones, hay un propósito de Dios en esa justicia y en esa legislación. Que el hombre la ha pervertido, eso es otra cosa, ¿verdad? Vimos cómo Dios además le insiste a su pueblo de que no tuerza el derecho. Miren esto, ¿verdad? El que hace la ley conoce quiénes la administran y sabe que la ley, el hombre la tuerce y dice, no. Vimos entonces que en el versículo 19 dice, no tuerzas el derecho. Es decir, no es acomodar la ley a lo que yo quiero, sino a como debe ser. Pero eso es el deber ser, esa es la utopía, como decimos. Pero nos damos cuenta, pues, que el hombre, con ese poder que la legislación le da, pues ha hecho atrocidades y ha torcido el derecho de las leyes de Dios de una manera espantosa, ¿verdad? Ha creado legislaciones que van en contra de la voluntad de Dios mismo, ¿verdad? Aprobando, por ejemplo, asesinatos en el caso del aborto, ¿verdad? En Estados Unidos y alrededor del mundo, millones, cientos de miles de niños son abortados y en edades hasta de 28 semanas. O sea, es algo terrible. Pero ahí están poniendo el grito en el cielo y se comen un huevo de tortuga, ¿verdad? Y hasta echan preso a los que comercian, o los huevos del águila calva, ¿verdad? Y si le sale el pelo. Pero en fin, el asunto es que en esas cosas, ahí sí la legislación es dura, pero para el asesinato de niños, ¿no? Imagínese usted. Y el Señor dice, ahí aquí está el detalle. Los que legislan, los que aplican la ley, ¿verdad? Piensan que pueden quedar impunes haciendo lo incorrecto. Torciendo, como dice aquí el versículo 19, torciendo el derecho, haciendo acepción de personas, tomando soborno. Y esto es el pan de cada día en los sistemas judiciales.
Y no solo aquí, sino que en todo el mundo, y principalmente en aquel país que se cree el paladín de la justicia, ¿verdad? Entonces, en todos lados hay acepción de personas en los juicios, sobornos, el derecho se tuerce, ¿verdad? Y las resoluciones judiciales pues están encaminadas a beneficiar a los que tienen, ¿verdad? También vimos versículos en los que el Señor dice, no desampares al pobre, pues, en detrimento del que tiene. Y eso es parte de las cosas que el Señor dejó claro de lo que debe ser una administración de justicia, porque las leyes, tanto las que conocemos como las que desconocemos, que corresponde a todo el universo, ¿verdad? Vienen de Dios. Si usted se da cuenta, el universo y la existencia de todo lo que existe está sujeto a leyes. ¿Y qué es lo que hace qué es lo que ha hecho el hombre, verdad? Y los que a Dios les ha dado esa capacidad, no las han creado, no han creado leyes, las han descubierto, ¿verdad? Con la experimentación, con la observación. Entonces, esto es un patrón, ¿verdad? Sí, esto se puede definir en una fórmula matemática, ¿verdad? Y así midieron la circunferencia de la Tierra, imagínese usted. Cosas que están ahí, ¿verdad? Como ese tal factor de la circunferencia 3.1416 y todo lo demás, ¿verdad? Eso no es que se lo inventaron, es que ahí está. ¿Me explico? Ahora, pero como digo, el hombre cree que nosotros podemos hacer lo que queremos, y dice Dios. Y allá encontramos en Isaías 5:20 lo que el Señor le dice a los que hacen lo contrario a su voluntad. Ay, pero no de haber, sino de dolor. Porque hay algunos que escriben ay, ¿verdad? Y lo escriben sin H. Y ese ay sin H es de dolor. Pero ese ay de Isaías 5:20 dice, ay, es de dolor. Y Dios está diciendo, los que hacen estas cosas van a recibir su pago, su merecido. Ay de los que a lo bueno llaman mal. Y a lo malo, bueno, revisemos esa cita porque vean que yo no le estoy aquí semblanteando, como dicen por ahí, no le estoy dando lo que yo pienso, le estoy refiriendo la palabra del Señor, ¿verdad? Si no me equivoco, es ahí. Si me equivoqué, ya no vamos a dar cuenta. Va, amén. Va. Pues no andaba mal con este cerebro anciano que el Señor me da. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas todas esas leyes retrógradas, contrarias a la voluntad de Dios. No, es que ya el sexo no existe, lo que existe es el género. ¿Y de dónde se inventan esas cosas? Y el género puede ser variado. ¿De dónde? Varón y hembra los creo. No hay intermedios, ni hay divisiones intermedias ahí. No hay. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Biológica, fisiológicamente. Y si el hombre quiere cambiar eso, no lo va a hacer, aunque emita leyes que lo den por válido. ¿Verdad? Usted no es lo que es en lo exterior, sino cómo se siente. Si usted se siente caballo, es caballo, imagínese usted. Y las leyes y los legisladores aprobando eso. Dice aquí que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, los que quieren hacer su propia justicia. Y entonces vemos que ahí está la sentencia y que ahí está de parte de Dios lo que está determinado para aquellos que, teniendo la facultad de administrar la ley y hacerlo de la mejor manera, hacen todo lo contrario. Tuercen el derecho, hacen acepción de personas, favorecen al rico por sobre el pobre, toman soborno y esto es un, como decimos, una sopa, ¿verdad? Una merienda de negro que no se sabe lo que es. Ahora, por eso es que esa es la justicia del hombre. Pero viene el Señor y ahora en el versículo 20 nos dice lo que leímos. Dice el Señor, la justicia
la justicia seguirás. ¿Cuál justicia? No es la justicia de los hombres, es la justicia de Dios. Amén. Y esa justicia de Dios, Dios la ha revelado y la viene revelando a su pueblo a través de todo lo que corresponde al anuncio de la obra del Cristo. Ya en Levítico 17:11 el Señor dice: porque la vida de la carne en la sangre está. Mire esto, no está hablando de esta carne y de la sangre que corre por la vena, ¿verdad? Está diciendo que la vida de la carne, del hombre carnal, del hombre que está en pecado, está en la sangre que Él proveerá de su cordero. ¿Ven? Dice, en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Yo, dice el Señor, yo os he dado. Yo doy la sangre de mi hijo, yo pongo a mi hijo. ¿Ven? Y tenemos de tal manera amor Dios al mundo que ha dado a su hijo, Él lo dio. ¿Sí? Dice, yo os la he dado para hacer expiación. El propósito de la muerte de Cristo es pagar el pecado y la transgresión del hombre delante de Dios, porque no había forma de que fuese superado. La justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. Por eso es que encontramos allá aquella sentencia: alma que pecare, esta morirá. Porque todo el que está bajo pecado ya delante de Dios está sujeto a la muerte y está muerto delante de Dios. El Señor le dijo a alguien que quiso confirmarle que quería seguirlo y ser su discípulo: mira, Señor, yo te seguiré, pero quiero ser tu discípulo, pero voy a esperar que se muera mi papá. Cuando se muera, entonces te voy a seguir. No, le dijo el Señor, tu papá está muerto igual que los que lo van a enterrar. ¿Cómo así? Están muertos enterrando muertos. Ahí está el primer Walking Dead de la historia, ¿verdad? Porque en realidad el hombre, en su condición de pecado delante de Dios, está muerto. Y muerto y condenado. Porque el pecado produce una separación eterna. El pecado que se originó allá en Edén para los hombres produjo y heredó la muerte eterna y la separación eterna del hombre de Dios. Esa transgresión no tiene retroceso. Es decir, el Señor dijo: miren esto. Por eso estamos hablando de la ley de Dios, y la ley de Dios está desde Génesis 1:1. Pero Dios le dice al hombre en Génesis 2:17: de todo árbol podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿A dónde hay espacio para ir alguna maniobra? No hay, hermano. Comes, te mueres. La ley de Dios es así. Dios no tiene un intermedio entre sí y no. Vamos. O es sí o es no. No es tal vez. Dios no es de términos medios. El man dice: o sos frío o sos caliente. Si sos tibio, no te voy a vomitar de mi boca. O estás conmigo, digo el Señor Jesús, o estás contra mí. El frío está contra Dios y no tiene opción, está condenado, y esa es su condición. Pero el caliente está con Dios. Perfecto. No, es que la forma de acercarse a Dios precisamente nos remite a la manera en que Dios estableció la satisfacción de su justicia, que fue en la muerte de su Hijo, en el sacrificio del Cristo. Amén. Nosotros decimos: nuestra salvación es gratuita. Sí, gratuita para nosotros. Cuando a usted le regalan algo, no quiere decir que no costó al que se lo regaló, ¿verdad? Y cómo nos gusta que nos regalen. Ay, este regalito, ay, gracias. Ay, ¿verdad? Sí, pero el otro tuvo que sudarle la cartera, ¿va? Y tuvo que quedarse ahí sin los 2 horas que le costó. El asunto es que recibir un regalo, mis amados,
no significa que no vale. Ahora, el regalo de Dios, dice, la dádiva de Dios. La paga del pecado, dice el apóstol Pablo, es muerte. Ya dijimos que la transgresión a esa palabra de Dios. ¿Por qué el hombre quedó destituido de la gloria de Dios? Por incrédulo. A la palabra, al pacto, a la ley de Dios. Dios dijo, si comes te mueres. Y el hombre dijo, no estoy convencido. Le creo más a este chanchón que está aquí. ¿Verdad? Este animalito que me está diciendo aquí que no, que es mentira, yo le creo más a él. Entonces esa transgresión generó la muerte eterna y la condenación eterna. Indefectiblemente. Por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios. No hay tales de que, mire, yo me porto bien, yo soy bueno, yo le ayudo a la gente necesitada, yo si veo un gato en la calle me lo como, digo, lo rescato. O sea, usted puede decir lo que usted quiera. Dios dice, sos hijo de Adán y Eva, estás muerto, papá, estás condenado, porque estás en pecado y heredaste el pecado de Adán y Eva. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿A dónde están los buenos aquí? Ah, no, pero es que esos son los santos de la iglesia. ¿Cuáles santos? Dios no reconoce santos declarados por el hombre. Dios declara a sus santos. Dios santifica y justifica al que es de la fe de su hijo. A los demás no. Pero mire, si San Caralampio fue un hombre bueno que comía piedras y que le ayudaba a los... Podía hacer lo que usted quisiera. Pero si su justicia no estaba basada en la fe del Hijo de Dios, ese no era santo. Podía llamarse san pecador, pero santo no. Dice la Escritura, no hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Maestro bueno, le dijo alguien al Señor, ¿por qué me llamas bueno si ninguno hay bueno, solo Dios? ¿Estás creyendo que yo soy Dios? ¿Crees que yo soy el Cristo? Ah, pero no creías. Él era religioso y creía que la ley, el cumplimiento de la ley, lo hacía valer delante de Dios y le daba el pase al cielo. Ah, pues le cumplió los mandamientos. Ah, no, le dijo, si esto lo he cumplido desde que estaba chiquito y era enano. Seguí chiquito, papá. Le dice el Señor, está bueno, te felicito. Una cosita chiquitita que le falta nada. Mira, vos tenés tus centavitos en el banco, ¿va? Andá a sacarlos, regaláselos a los pobres y después vení y me seguí. Sí, ya está. Ese hombre no amaba a Dios. Ese hombre no cumplió la ley nunca. Porque el primer gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Sí. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás mal. Entonces, cuando nosotros cambiamos la gloria de Dios, ponemos nuestro corazón en el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre, ahí está la maldición. Pongo mi confianza en las riquezas. Dice, no pongas tu confianza en las riquezas que son siendo ningunas. Las riquezas nada. No existen. A la hora en que usted tiene encima, o la persona tiene encima una enfermedad terminal, de nada le sirve tener los volcanes de Cristo encima. Y se lo puede rellenar la caja de títulos, valores y del montón de dinero y no le va a servir. Por eso dice, no confía en la riqueza, porque son ninguna, no sirven de nada. Para con Dios, el que ama la riqueza es un necio. Y el que confía en el hombre es maldito. Y el que se aferra a las cosas de este mundo, pues no tiene parte con Dios, porque el Señor dijo, mi reino no es de este mundo. Yo quiero que el Señor me bendiga, que me prospere. Yo le estoy pidiendo, mira, aquí tengo mi lista de peticiones, mira. Son 30 hojas que tengo de mi petición al Señor. Y yo sé que todas me las va a cumplir el Señor. Ay, papito, ¿sabes con cuál Señor estás tratando vos? Porque si en esta vida, 1 Corintios 15:19, esperamos en Cristo solo para las cosas de este mundo, somos los más dignos de lástima. Somos dignos de gloria. Ay, pobrecito. Con su lista de peticiones, esperando que el Señor le dé una casa, un carro, una moto, una mujer,
un hombre, un hijo, lo que usted quiera. Eso no tiene que ver con Dios. Me refiero como importante, ¿no? Para Dios, al Señor no le interesa que usted tenga o no tenga casa. ¿Amén? Ese no es el propósito de Dios. Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El propósito de Dios es salvación. Es redención. Es que el hombre entienda que está muerto. Que aunque tenga dinero, es un desgraciado. Que no puede hacer nada por su propia vida. ¿Amén? Entonces, y que necesita, óigame, fundamentalmente, resolver su situación espiritual. Cambiar su condición de condenado y de condenación eterna a vida eterna. Pero eso no puede ser posible de ninguna otra manera que no sea mediante el criterio y la forma y la satisfacción de la justicia de Dios que se dio única y exclusivamente en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en su obra redentora. ¿Se entiende eso? Por eso es que hemos dicho, sí, la salvación es por gracia. Sí, es la gracia de Dios, es el favor de Dios que quiere y que salva a todo el que cree. Pero, óigame, pero eso no quiere decir que Dios solo digo, vaya, le voy a perdonar todas sus majaderías, todos sus pecados, todas sus maldades. Hago de cuenta que no existe. No. Referíamos Levítico 17:11. Dice, la vida de la carne en la sangre está y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, la sangre de Cristo. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Esa sangre pagará por la persona. Ahora, ¿por cuáles personas pagó y expió el Señor Jesús en su muerte y en su sacrificio en la cruz? ¿Por todo el mundo? Isaías 53:10, si no me equivoco, se lo voy a leer, si quiere búsquelo conmigo. Pero dice así, esto es para que usted no diga que yo estoy aquí diciendo lo que a mí se me ocurre. Versículo 12, perdón. Por tanto, hablando del Cristo, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, y con los fuertes repartirá despojos, perdón. Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Mire, por favor, lo que viene. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, es decir, él asumió la condición de pecador sin serlo. Dijimos 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, jamás, él es santo y sigue siendo 3 veces santo eternamente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, es decir, lo tomó como pecador. ¿Para qué? Para que nosotros, los pecadores verdaderos, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces la justicia de Dios pudo ser satisfecha solo en la muerte de su Hijo, en la sangre inocente derramada, como lo reveló Adán y Eva después que ellos pecaron y les prometió al Cristo que había de venir, al Cordero de Dios. Ellos se habían puesto unas hojas de higuera, ¿verdad? De higuera. Y creyeron solucionar su problema. El Señor les dijo, no, papito, así ya, medio van a abrir la pata y van a estar desnudos otra vez, ¿verdad? O cuando salga el sol se les seca la hoja y ya estuvo, ¿verdad? Entonces no les dijo el Señor, tiene que haber derramamiento de sangre. Y mató un cordero, 2 corderos, no sé, los degolló y con sus pieles cubrió su desnudez, el resultado de su pecado. Ahí estaba anunciando el sacrificio de Cristo. El pecado de Adán y Eva no es que el Señor lo pasó por alto. Por eso es que todos los hombres nacemos condenados, separados de Dios. Si eso no lo entiende la gente, ¿por qué? Porque la religión le ha hecho creer, ay, sí, todos somos hijos de Dios. Vaya, pues. El Señor dice criaturas, no dice hijos. A todos los que creen en su nombre, en el nombre del Cristo, en el nombre de su Hijo, le dio potestad de ser hechos hijos. Pero antes no son hijos. Son criaturas nada más. Destituidos de la gloria de Dios, por cierto.
condenados a una eternidad sin Dios, por cierto, pero no hijos. Hijos solo es aquel que, poniendo su fe en la persona y obra del Cristo, recibe de parte de Dios la justicia que es por la fe. No por lo que esa persona hizo, sino por lo que el Cristo hizo. Por eso es que al sacrificio del Cristo no debemos pensar que se le puede agregar nada, hermanos. El sacrificio del Cristo únicamente requiere fe del que oye el mensaje. Amén. Del que oye el mensaje del Evangelio, porque si usted como Evangelio está recibiendo cualquier otra cosa y no le están explicando la obra del Cristo, entonces no es Evangelio lo que está recibiendo. Pero habiendo oído eso, cuando el Señor nos revela la fe en el Cristo y entendemos que Él sí expió, pagó nuestra culpa, entonces por medio de esa fe en Él, entonces Dios me justifica. ¿Sí? Cuando Adán y Eva pecaron, fueron incrédulos al pacto, a la ley. Amén. Y por esa incredulidad nos pasaron llevando en cuenta todos, ¿verdad? Cuando el Señor manda al postrer Adán, lo manda para que el hombre vuelva a la fe del pacto. Amén. Porque solo la fe del pacto lo puede poner en comunión con Él. Amén. Y esa fe del pacto es la fe en la persona y obra del Hijo, del Cristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A dónde está puesta nuestra confianza de redención y de vida eterna? No puede. Si está en otra cosa, en otras cosas, en otras acciones, en otros hechos, que no sea en la persona y obra del Cristo, estamos condenados. Si usted cree que portándose bien, ¿verdad? Siendo buena gente, no diciendo malas palabras, no fumando, no bebiendo, no mujeriando, no brillando, lo que usted quiera. O sea, si usted cree que por eso se va, que eso lo va a justificar delante de Dios, está perdido. Y yo no le digo, haga las cosas malas. Pero es que para que nuestras obras sean agradables delante de Dios, tienen que ser en la fe del Cristo. Porque todo lo que es fuera de la fe del Cristo es justicia propia. Y es una justicia que Dios no reconoce. ¿Está conmigo? Dios solo reconoce el sacrificio de su Hijo. ¿Sí? Si nosotros no nos apegamos a ese pacto, el Cristo para nosotros es como una ley de amnistía o de perdón. ¿Sí? Aquí existió en el país, después del conflicto, una ley de amnistía. ¿Sí? Cualquiera podía haber dicho, no, mire, yo no maté a nadie mientras anduve en la guerrilla o en el ejército, ¿verdad? Entonces yo quiero que me declaren aquí libre de culpa. ¿Y qué está hablando? Está la ley de amnistía. Tenéis que acogerte a la ley de amnistía nada más. No, pero es que yo soy buena persona. ¿Verdad que no pega? Así está la gente ahora, queriendo agregarle a la fe y a la fe en la obra de Cristo obras. No, es que si no cumplimos la ley, nos condenamos. ¿Y quién cumple la ley? Ahora, cuando yo entro a la comunión con Dios, entonces las obras que yo hago, no las hago yo, porque sea el gran San Denis o San lo que usted quiera, ¿sí? Sino porque Dios obra en mí, ¿sí? Obra lo que Él le agrada. Me lleva a agradarlo, a hacer lo que a Él le agrada. Porque de mí mismo, hermano. Sí, mire cuánta gente religiosa hay, cuánta gente bien intencionada, por cierto, ¿verdad? Que le pegan una grande salvequeada en las iglesias que no tienen el Evangelio, ¿verdad? Y le dicen, usted prostituta y usted bolo y ladrón, no se te arrepiéntase porque no se ve al infierno. Ay, sí, ¿verdad que no? Ya voy a dejar a la mujer y a los hombres también y voy a dejar de robar y voy a dejar de tomar. Pero es un esfuerzo que quieren hacer ellos. Y eso no, ¿verdad?
Y entonces ahí pasa la gente. No quiero ni ver el cuadro, no quiero ver. Ay, pero qué rico, bueno. Óigame, en cualquier oportunidad que tenga, va a terminar bebiendo. Porque no tiene, óigame, no tiene la capacidad de hacer lo que Dios le da. Diferente es cuando, mediante la fe en el Cristo, es justificado, ¿sí? Recibe un corazón nuevo, un espíritu nuevo, Dios pone su Espíritu Santo dentro y entonces no bebe, fíjese bien, no porque sea el gran macho, sino porque Dios le da la capacidad de decir no. No dice malas palabras no para que los hermanos no lo oigan, sino porque ya no se siente bien. Si no, acuerdes el hermano Pedrito, ¿verdad? Cuando andaba allá entre los impíos, después que capturaron al Señor, pues sí, gran tarde, ¿no? Y no le cuadra de las malas palabras a Mira, no te lucen las malas palabras. Yo no decía que le mucho así. Hermano Pedrito o hermana Pedrina, ¿alguna vez? Porque a veces queremos encajar con el mundo, ¿verdad? Y como que para que no nos veamos raros, no, hermano. Es que somos raros. Si somos hijos de Dios debemos ser raros. La gente nos tiene que diferenciar, pues. La gente tiene que ver al Cristo en nosotros. Si no lo ve, preocúpate porque no lo tenemos. Amén. Ahora dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Ahora, el detallito por lo que lo llevé este versículo es esto. Habiendo él llevado el pecado de todos. ¿Está bien ahí, hermano? El pecado de todos. ¿Cómo dice ahí? Ay, hermano, está dormido. Estamos en ella 53, no, hombre. No apaguen el celular, por lo menos. ¿Lo tiene ahí? Y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, no de todos, hermano. Jesús no murió por todos, porque si no habría salvado a medio mundo. Y él podía hacerlo. Pero es que el asunto aquí no es de que es automático. Todos somos hijos de Dios. Ay, Jesús, yo creo que Jesús va. Si no, ya sos algo, papito, ya no para el cielo. Ya estuvo. No, hay que apegarse al pacto, hay que apegarse a la ley del Cristo, que es la amnistía nuestra, que es la que produce el perdón de Dios, para realmente ser perdonado y ser incluido entre esos muchos por lo que el Cristo murió. Porque si yo no creo, y no solo creer de boca, sino creer de todo corazón, ¿explico? Porque la fe del evangelio, hermano, no es fe de bocones. Yo soy cristiano evangélico por la gloria de Dios, tengo 80 años de ser cristiano. ¿De qué me sirve eso? Si no ha dado frutos dignos de arrepentimiento. Si su vida sigue siendo la de los demás impíos, solo con la diferencia que va a la iglesia. ¿Ah? Entonces, la fe verdadera en el Hijo de Dios produce fruto. No del que usted y yo podamos dar, fruto del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo produce en nosotros, de dentro para afuera. Ya no nos sentimos a gusto mintiendo, diciendo malas palabras, obrando mal, siendo pendencieros, pleitistas, envidiosos, chambrosos. No estoy viendo a nadie. Cuando veo así, me dijo que el mejor, no te le quedaste viendo, hermano. No sé, yo no me le quedé viendo a nadie, ¿verdad? Allá el Espíritu Santo y los ministros, ustedes, problema de ustedes. Pero aquí no estoy hablando de nadie. No es porque me le quede viendo a usted y diga chambroso, le estoy viendo a usted, no. Pero digo, el punto es que esa condición no la producimos nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos transforma, porque dice que nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y pone su Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Y qué más? Contra estas cosas dicen, no hay ley. Ahora, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Entonces nuestro Señor Jesús, el Cristo, en su sacrificio, no pagó por todos, por todo el mundo. Pagó por todos los que creyeran en él. Y los que él conoció desde antes que habían de creer en él. Porque no todos creen, hermano. Los hombres, las personas sin la fe del evangelio somos arrogantes.
Nos creemos la mamá de Tarzán y calzoneta, ¿verdad? Y nos creemos buenos y merecedores, ¿verdad? Y hasta cómo nos vestimos, ¿verdad? Cuando vamos a vivir así. No, hermano. Y somos arrogantes delante de Dios porque desechamos la fe del Evangelio y creemos que es más importante y que es más eficaz la ley de los hombres. Y en vez de aceptar la doctrina de Cristo, aceptamos la doctrina de los hombres. Si usted se pone pantalones, mire, bien, pantalones, un vestido que ande arrastrando hasta los chivicos del suelo, ¿verdad? Hasta la basura. ¿Y a dónde dice eso en la Escritura? No se pinte porque se viene el infierno con toda pintura. Yo no he visto un muerto que resucite pintado. Hermano, doctrina de Dios, pero como usted está confiado en su propia justicia, desecha la justicia de Dios y acepta la justicia de los hombres. Y ya vio usted que la justicia de los hombres es torcida, inclinada, ¿verdad? Acepta soborno, baila con la que le paga, ¿verdad? Sí, porque mire, en el ambiente religioso, tanto cristiano evangélico como de otras denominaciones, el dinero manda. Los que dan más diezmo, no queremos molestar al hermanito por la mitad o a la hermanita tal. Aunque la vieja sea una gran letra o el viejo sea un gran sinvergüenza. Pero como está soltando el billetillo, no hablamos del adulterio, no hablamos de la fornicación, o sea, no estamos señalando, no digo porque eso sea necesario, pero no estamos dándoles el evangelio a esta gente y confrontándolos. Porque óigame, si usted aquí no se siente confrontado por la palabra, es que no está poniendo atención. Pero esta palabra confronta. Y yo no sé si usted cada vez que ha venido aquí y ha oído la palabra, se ha sentido confrontado. Vea que todas las veces. Yo así lo siento. ¿Por qué? Porque si el evangelio fuera de echarle florcitas, ¿verdad? A la gente. No, de aquí no cabríamos 5 plantas, tuvieron para arriba. No solo las 10 plantas que estaban allá afuera. Porque la gente, óigame, la gente no le gusta. La gente quiere oír. La carne, óigame, la carne busca su propio bienestar. Y estar a gusto, ¿verdad? Hermano, el Señor tiene grandes planes para usted. Él lo quiere bendecir. Usted es un hijo. Usted vale la sangre de Cristo. Pida, el Señor dijo, pedid y se os dará. Todo el que pide recibe. Usted no ha pedido todavía nada. ¿Qué le quiere pedir al Señor, hermano? Pídale. Y mira la gente, sí, ¿verdad? Empiezan a pedir y se olvidan que el asunto del evangelio no es pedir. De gracia recibiste, y dijo, dad de gracia. Lo que de gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué es lo que recibimos de gracia? El evangelio, la fe del evangelio, la redención, que es lo que tenemos que dar. El evangelio, entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir? No seáis como los gentiles, dice, que piensan que por su palabrerío será bueno. ¿Cuándo leéis? Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que las pidáis. Dejad de pedir, dice el Señor. Pero ¿qué le dicen los pastores mentirosos? Hermanos del diablo. Pida. Haga su lista de peticiones. Venga, llore para milagros. Pida su milagro. Milagros tal vez. O 500 agros, pero de Dios. Eso no tiene nada que ver con Dios. Y con la fe del evangelio, hermano. Amén. Por eso digo que si el evangelio no confronta, hermano, no es evangelio. Y si a usted le molesta, ¿verdad? Es porque está poniendo atención. Reciba la palabra y apliquémosla, ¿verdad? Porque es del Espíritu Santo que nos está administrando. Amén. Ahora, que no avanzamos aquí. Por eso dice el Señor, solo nos quedamos en el versículo 20 de Deuteronomio 16. Y dice el Señor, la justicia seguirás.
La justicia que Dios se ha anunciado en el sacrificio del Cristo. ¿Ok? ¿Para qué? Dice, para que vivas. La justicia de Dios es la única que da vida. La justicia de los hombres nos sigue dejando muertos. ¿Ok? Y heredes la tierra que viva tu Dios. Esto está hablando de la herencia. No solo de, o sea, en el sentido literal era la tierra aquella, ¿no? Pero como el Israel que pasó por el desierto es una sombra y figura de nosotros ahora, que somos el Israel de Dios y que vamos hacia la tierra prometida. Amén. Amén. Entonces, para llegar y recibir la herencia en los cielos, ¿qué tenemos que hacer? Seguir la justicia de Dios en el Cristo. ¿Tu propia justicia? No. Es la fe en la persona y en la obra del Cristo absoluta. ¿Y esa fe a qué me lleva? A una obediencia absoluta. Debe llevarme a una obediencia absoluta. Porque si no me lleva, si la fe del Evangelio, la fe en la persona del Cristo no me lleva a una obediencia absoluta, no he creído. Porque el Señor, con el Señor no se puede creer a medias. O estás conmigo, Dios, o estás contra mí. No es que estás en medio. Depende, Señor, si voy a ver de qué lado me hago. No. Amén. La justicia de Dios para que vivan y hereden la tierra. Ahora, recibiendo la justicia de Dios, que solo es por la fe en el Hijo de Dios, mire lo que dice, por favor, Romanos 3:20. Con esto vamos a reforzar lo que hemos estado hablando de que las obras, el cumplimiento religioso, querer demostrar que se sujeta a los mandamientos de Dios es mentira, nadie los cumple. El Señor Jesús les dijo a los religiosos más respetables de su tiempo: Moisés les dio la ley a ustedes y ninguno de ustedes la cumple. Creo que Juan 7:20. ¿Cuánto? Se me olvidó, ya me voy a buscar la cita aquí. 7:19. Ahora, dijo el Señor, nadie cumple la ley. Ahora veamos lo que dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo acerca de la justicia de Dios. Dice, mire, ya que por las obras de la ley, ¿sí?, ningún ser humano será justificado delante de él, que es Dios, ¿verdad? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué Dios dejó la ley, hermano? Para que el hombre entienda que no puede acceder a él, que su condición no le permite. Y sobre con el primer mandamiento estamos dentro. Dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de él. Y nosotros lo primero que hacemos, mire, fuera de Dios, ¿y qué es lo que tenemos? Pues ídolos. Ahí están los futbolistas, ahí están los políticos, están los artistas, son ídolos. Están los religiosos son ídolos. Mire la gente de esa iglesia mal llamada, esa denominación mal llamada la luz del mundo, siguiendo al hombre que está encarcelado, 16 años le han dado por pedófilo. Joaquín Nazón, Narizón, quizás lo que dijo. Pero el asunto es que la gente, esos son los ídolos que siguen, ¿verdad? Ahora dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículo 21. Pero ahora, sabiendo que la ley no justifica a nadie, dice, se ha manifestado ahora, dejando la ley a un lado porque la ley no justifica a nadie. Dios ha manifestado la justicia de Dios. Ahora se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Es Cristo. Cristo, hermano. Cuando dice se ha manifestado, quiere decir ha sido visible. Y la justicia de Dios es visible solo en su Hijo. Entonces dice, se ha manifestado la justicia de Dios que fue testificada por la ley y por los profetas. Se da cuenta que Dios dio testimonio en la ley y en los profetas de la justicia por medio de la fe en Cristo. ¿Sí? ¿No hay más? Ahora dice, y lo aclara en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús. No hay más. Esa es la justicia que puede salvar al hombre. Esa es la justicia que verdaderamente puede limpiar, quitar el pecado del hombre. La que está basada en la fe exclusiva en la persona y obra de nuestro Señor Jesús Cristo, más nada menos nada. Y dice, mire, la justicia de Dios provista por medio de la fe en Jesús el Cristo
¿Para quiénes? ¿Para todo el mundo? No, para todos los que creen. Y ahí tristemente tenemos la realidad de que este evangelio, a pesar de que puede salvar, no va a salvar a todos, porque no todos lo creen. En Isaías 53 nosotros encontramos en el versículo 1 una expresión, ayer la meditaba con alguien por ahí, a través de una conexión de internet. Dice Dios, mire, esta pregunta es bien triste. Isaías 53:1, Dios pregunta, ayer Dios preguntando, dice Dios, ¿quién ha creído a lo que hemos anunciado, a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? Dice Dios. Estamos hablando 700 años antes de que Cristo viniera. Pero a esta altura habían pasado más de 3.500 años de historia. Desde que Dios creó a Adán. Y 3.500 años, y dice el Señor, ¿quién ha creído? Porque óyeme, el mensaje del Evangelio, que es un mensaje claro, la gente no quiere recibirlo. No quiere creerlo. Le parece que no es así. Le parece que hay otras formas más eficientes, más efectivas. ¿Se entiende, no? Y entonces nos encontramos con esa realidad terrible de las personas que pudiendo ser salvas, desperdician. Porque no, dice, ¿quién ha oído? Va que dice, o no, va que no dice oído. Dice, ¿quién ha creído? No se trata de oír. Hay gente que le gusta oír. Ay, mira, a mí me gusta oír de todo. Usted iba hasta los chistes de velorio. Entonces. Pero no, yo oigo, mira, un montón. Vaya, el hermano Toby, el hermano Víctor, el hermano Tino, el hermano Tony, todo lo que usted quiera, ¿verdad? Yo oigo de todo, que a mí me gusta oír la palabra. Mira, vienen los testigos de Jehová, los mormones, los chibolones, todo lo que usted quiera. Pero ¿de qué le sirve oír? No se trata de oír. Ah, mira, a mí me gusta oír a la hermana Pati. Qué mujer, cómo la usa el Señor. Y mire, qué autoridad que usted no siente que le va a reventar el oído. Pero, ¿y eso? Y él le va a dar, ya voy a hablar de mí. ¿No? Entonces, pero ¿y eso de qué sirve? Me gusta oír al Señor que a veces pone cachucha y a veces no. Se ve mejor con cachucha, pero bien. Y cuando grita, ay, ¿cómo grita? Que a veces hasta me asusta a mí, porque pega en el púlpito y yo me estaba durmiendo y me despierto. Entonces, ¿de qué le sirve eso? No se trata de oír. El Señor dice, ¿quién ha creído, papito? Si usted viene y solo oye y no dispone su corazón a creer, hermano, ya tiró al cesto de la basura 1:30, 2 horas. ¿Quién ha creído? Dice el Señor. ¿Quién ha creído? ¿Pero quién? ¿Quién ha creído al anuncio del Cristo? ¿Qué yo he hecho? ¿Qué hemos hecho? Y así está hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y sobre quién se ha manifestado? ¿A quién se le ha revelado la diestra de Jehová, que es el Cristo? Porque el Cristo no se revela al que no cree. El Señor Jesús le predicó a cientos de miles, por no decir quizá millones, le oyeron. ¿Y cuántos creyeron? ¿Se da cuenta usted que no se trata? No, le creyeron más, porque dice que allá cuando el Señor subió había unos 500 hermanos. Pero óigame, de unos 4 millones más o menos de personas que habían en Israel en ese tiempo, 500 no es ni siquiera el 0.0001%. ¿Quién ha creído a nuestra anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre a quién le ha sido revelada la diestra de Jehová, que es el Cristo. Pero aquí les voy a dejar, dice el Señor, les voy a dejar
los detalles del Cristo que yo voy a mandar, de mi siervo, que va a expiar el pecado y que no solo va a morir, sino que va a resucitar y va a traer linaje para Dios. Eso es lo que dice Isaías 53. Léalo por favor despacito en su casa. Usted que le gusta meditar mucho en la palabra del Señor, que cuando llega tira por allá el teléfono y agarra la escritura y se pone a meditar, ¿verdad? Entonces, mire, Isaías 53, olvídese, está hablando del Cristo en cada detalle, pero preciosamente. ¿Sí? Dice, cuando haya puesto su vida, está en el versículo 10, en expiación por el pecado, vivirá por largos días. ¿Cómo es eso? Que cuando haya muerto va a vivir. Porque dice, cuando haya puesto su vida, ¿qué? Lo matan. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Cómo es? Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano perfecta. Ahí está hablando de la resurrección de Cristo. Amén. Ahora, el Señor, como dije, ha anunciado que esa es la manera, dice el versículo 11. Mire, veamos en Isaías 53 para que veamos cómo el Señor anuncia su justicia a través de la fe del Cristo. No lo vamos a dejar pasar, hermano. Versículo 11, segunda parte, dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, otra vez a muchos, no a todos, y llevará las iniquidades de ellos, de esos muchos, de los que crean en él. ¿Qué le parece? Pero, ¿cuál conocimiento? El conocimiento del Cristo. No, si usted no está hablando de que él conoce porque todo lo sabe. Dice, a través de conocerlo a él. Es que mire, cuando hablamos de la fe del Evangelio, ya le dije que no es una fe solo de boquita. ¿Sí? Es una fe arraigada en el Espíritu y una fe viva. ¿Que produce qué? Que produce la disposición a obedecer al Cristo. Si no es así, no vamos a conocer al Cristo nunca. La gente que va a las iglesias y se congrega solo porque le dijeron que hiciera una oración para recibir a Cristo y que ya es hijo de Dios y que ya salvó, olvídense, se van a llevar un fiasco terrible, seguramente, en el día del juicio. Porque el Señor les va a decir, ¿ustedes quiénes son? No los conozco. Es que se trata de conocerlo a Él. Dice, a través de conocer, dice, por su conocimiento, por medio de que lo conozcan a Él. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Que te conozcan a ti y al Cristo a quien tú has enviado. Es que hay que conocerlo. Pero no se conoce sin poner nuestra fe plena en Él y sin disponer nuestra vida para Él, hermano. Y eso pasa, de veras, por lo que viene siguiente, en el siguiente dos versículos de este capítulo 16, de desechar la idolatría. De desechar de nuestro corazón todo lo que no es primeramente el Señor. Por eso es que le decía yo que estos versículos, últimos 5 versículos del capítulo 16, no es que ahí Moisés quiso rellenar, no, hermano, tienen un sentido. ¿Sí? Porque para conocer al Cristo realmente necesitamos renunciar al mundo, renunciar a la religiosidad, renunciar a los ídolos, a nuestra idolatría, a nosotros mismos, hermano. Porque déjeme decirle una cosa, nosotros hablamos de los ídolos, ¿va? Ay, qué gente más idólatra. Ay, cómo gente se ponen a confiar en la riqueza de la gente, ¿verdad? Y cómo son de avaras y todo lo demás. Y mire cómo idolatra al hijo y cómo idolatra a la mamá o a lo que usted quiera. Y no se ha dado cuenta que usted y yo cargamos un ídolo adentro de nosotros que somos nosotros mismos. Queremos morir. Hola, ¿no sabía usted? El primer gran ídolo que nosotros tenemos que desechar para conocer al Cristo somos nosotros mismos. ¿Sí? Porque nosotros somos los más importantes. Ay, hoy me duele aquí en la rodilla, no voy a ir, no voy a, me siento mal, no voy a acostar. Ay, el hermano mucho grita, mejor no lo quiero, hermana Pati también, mejor la quito. Y la Biblia ya la he leído veces. Yo, porque me siento mal.
ay, no, tengo un gran dolor de cabeza y ve, ay, me pasé un día bien pesado, ay, no quiero ir, no quiero saber de nada. Yo. ¿Verdad? O por el contrario, ¿verdad? Ay, me dieron muy bonito en la empresa, ¿verdad? Me mandaron un dinerito a Estados Unidos, me voy a dar un gustito. Y allá va a los centros comerciales y gasta $100 bien facilito. Eso es para mí. Ay, que me vi yo para mi propio ídolo que soy yo. Miren, me compré unos zapatillos bien chulos que los quería comprar, valían $200 y estaban en 100. De oferta. Y yo desde siempre lo que eran el sueño de mi vida. Pero ahí no les duele dar $100, ¿verdad? Y cuando en la casa del Señor le dicen, hermanos, demos para la obra del Señor, ya muchos pistos viven ahí. Ya los hermanos dicen igual que los demás. Ya con dar $5 es bastante. Ya somos, ¿cuántos somos? Hermano, estamos bien lejos, ¿verdad? Seguimos idolatrándonos a nosotros mismos. ¿Verdad? Yo tengo que celebrar mi cumpleaños. Tengo que celebrar cualquier cosa. Y así, dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, siga idolatrando y siga dándole sus gustitos y siga viviendo para usted. Niéguese a sí mismo. Dejemos de vivir para nosotros mismos. Que no tengo dinero, que estoy enfermo, que me duele la pata, que me duele el pelo, que me sacaron una muela, que me metieron otro diente, lo que usted quiera. Que no tengo ganas, que no tengo pito, que todo lo que está lloviendo, que hace mucho sol. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. El chucho me enfermó, tengo que quedarme cuidando. Niéguese a sí mismo. ¿Verdad? Y entonces, ahí está lo que dice el Señor. Por eso es que la justicia de Dios solo puede ser por la fe en Cristo. Amén. Volvamos a Romanos 3. No sé qué aquí, hermano, tenemos para amanecer, pero no vamos a amanecer. Ya está pronta la vigilia. Si usted siente, yo hubiese querido que el pastor llegara hasta las 12 de la noche. Yo llego, hermano, pero usted no sé. Romanos 3:24 al 26. Por eso es que el Señor es claro cuando nos dice así, miren. Bueno, en el versículo 22 dice que la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesús el Cristo, para todos los que creen en Él, es lo que está revelado por medio del Evangelio. Amén. Dios justifica al hombre, da su justicia, perdón de pecados, vida eterna, al que cree en su Hijo y en su sacrificio. Amén. Por eso dice el versículo 24. Entonces dice, somos justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, nosotros no pagamos nada, hermano. Pero eso no quiere decir que la salvación no tenga un precio. La salvación es el regalo más grande que un ser humano podría recibir. ¿Qué regalo le han hecho a usted? Valioso. Un pastel de $15. No. No sé, ¿verdad? Unos zapatos de 500 centavos. Qué sé yo, un anillo de diamante, un Cadillac. Eso no es suficiente ni es comparable. Una casa, un rancho en la playa, ¿sí? Cualquier cosa. No se compara con el regalo de Dios. Cualquier regalo soñado en el mundo. ¿Qué desearía usted que le regale? No sea muy hipócrita también, ¿verdad? No, yo no quiero nada. Si me dieran a escoger, yo les digo que pidale, ¿verdad? Y está normal que pidamos. Pero eso, cualquier regalo, lo que estoy haciendo aquí es un símil, ¿no? Cualquier regalo, hermano, no es absolutamente lo mínimo comparable con el regalo que Dios ofrece a los humanos. Por eso es que todos los que están pidiendo por tonteras están perdidos y extraviando el Evangelio.
Porque dice, óyame, si que Dios nos ha dado en Cristo, si Él, dice así, mire, si no, ¿cómo dice ese versículo? El que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, sino que lo dio en propiciación por nuestros pecados, ¿cómo no nos va a dar con Él las demás cosas? Es decir, que en la fe del Cristo no solo tenemos la vida eterna, sino la garantía de que Dios va a proveer a nuestra necesidad. Ahora, no va a pedir para nuestros deleites y nuestros excesos. No le pide al Señor un rancho en la playa, cualquier cosa que sea para en exceso. Ya no. Dice que teniendo lo necesario estemos conformes y agradecidos. Porque vuestro Padre dice, ¿sabe de qué cosas tenéis necesidad? No dice, ¿de cuáles cosas tenéis antojo? La que dice necesidad, no dice antojo. ¿De cuáles cosas? El Señor sabe de qué cosas tenéis ganas. ¿Verdad? El Señor conoce de cuáles cosas vosotros anheláis. El Señor conoce cuáles cosas vosotros soñáis. El Señor le va a cumplir todos sus anhelos y sus sueños. Mentira del diablo. Dios no anda cumpliendo sueños de nadie. Dios provee las necesidades de sus hijos porque Él es un Padre precioso y amoroso. Pero no nos va a dar algo más de lo que necesitamos porque nos vamos a perder, hermano. Con que si ahorita yo le aseguro, y he dicho esto otra vez, que si usted o todos ustedes aquí tuviéramos una cuenta bancaria, no, póngale no $1,000,000, $10,000 que tuviéramos, no estuviéramos aquí. Porque nos sentiríamos que tenemos visto y que no necesitamos de Dios. Porque es bien sencillo apartarse. Mire, el dinero, dice, el amor al dinero es raíz de todos los males. Y dice que las personas que codician el dinero, dice, se apartaron de la fe, se apartan de la fe y son traspasados de muchos dolores. Amén. Ahora dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Sí, pero mediante la redención que Dios obró en Cristo Jesús. Porque a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, es decir, Él es el que detiene y detuvo el juicio de Dios. Si no fuera por el Cristo, no estaríamos achicharrados y condenados. No había posibilidad de salvación para nadie. Para manifestar ¿qué? Su justicia. A fin de que a causa, dice, de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo los pasó por alto? Por medio de la fe. Él pasó esos pecados pasados, pero los colocó en el cuerpo de Cristo. Mas Jehová cargó en él, dice, el pecado de todos nosotros. Es que él tuvo paciencia ya con aquellos, mientras el Cristo venía. Cuando vino el Cristo, todos esos pecados, tanto los de los que ya habían vivido como de los que no habíamos nacido, fueron puestos en el cuerpo de Cristo. Pero de los que habíamos de creer. Amén. Con la mira, versículo 26, de manifestar en este tiempo su justicia. La única justicia que salva al hombre es la justicia de Dios, por la fe en la persona y obra de Cristo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de nuestro Señor Jesús el Cristo. Démosle gloria a Dios, hermanos. Póngase en pie y oramos. Bendito sea nuestro Dios, Señor y Padre nuestro, bendito sea. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Señor, gracias. Bendito Espíritu Santo, gracias por ministrarnos. Gracias, Señor, por hacernos entender la justicia de Dios en nuestro Señor Jesús el Cristo. Señor, gracias porque quisiste revelarnos a tu Hijo y darnos vida por medio de la fe en su nombre. Señor, queremos seguir conociendo del Cristo. Necesitamos ese conocimiento porque es lo que nos salva y nos da vida, Señor, y nos da la justicia en tu vida. Ayúdanos, Dios, a saber valorar, Dios, esta bendición que tenemos en la fe de tu Evangelio y disponer nuestra vida para agradarte, para hacer tu voluntad como tú lo has establecido. Ayúdanos, Señor, por favor,
Lo pedimos por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Y amén. Demos un aplauso.